Pierre Poilievre está sacudiendo la política canadiense y hay quienes ya lo llaman el Milei canadiense. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Tendrá algo en común con el libertario argentino o es puro marketing? Lo que está claro es que su discurso está revolucionando el país en un momento donde Canadá atraviesa una de sus peores crisis económicas y políticas. Después de años de políticas progresistas que han llevado a un aumento brutal del costo de vida, Poilievre aparece como la única figura capaz de enfrentar el desastre que dejó Justin Trudeau. Se planta contra las élites, critica el globalismo y habla sin pelos en la lengua. Pero la pregunta ¿es esta persona un outsider como Javier Milei o es solo otro político más jugando a ser disruptivo para ganar votos? En este video vamos a analizarlo sin filtro, como tiene que ser, Giocho, repasando sus discursos, sus ideas más fuertes y lo que puede significar su llegada al poder. Pierre Poilievre no apareció de la nada, no es un improvisado o un outsider recién salido de las redes sociales. Lleva años ya formando parte de lo que es la política canadiense, pero supo entender algo que la mayoría de políticos no, que la gente está harta. Está harta de pagar más impuestos mientras el gobierno canadiense derrocha millones, harta de no poder comprarse una casa porque los precios no solamente de compra de vivienda, sino también de alquiler se dispararon. Bueno, harta en realidad de que haya aumentado tanto el costo de vida y su sueldo cada vez le rinda menos, harta de que la población canadiense haya cambiado debido a la migración masiva que tuvieron en las últimas décadas. Poilievre no tiene miedo de decirlo. Su discurso es simple, directo y apunta a los problemas reales. Por eso conecta con la gente común, con los trabajadores, con los jóvenes que ven que nunca van a ser dueños de nada si el sistema sigue así. Su mensaje es claro, Canadá primero, muy similar al de Donald Trump con America First. A todo esto, ya le podrían ir avisando a los estadounidenses que nosotros también somos americanos. Porque ellos dicen, in America, o nosotros los americanos, ¿y nosotros qué somos? Avísenle de una vez por todas a los estadounidenses que América es un continente y ellos son estadounidenses. Pasa que en inglés no tiene esa traducción. Después de años de gobiernos que se meten en todo, que regulan, que te dicen cómo tenés que vivir, qué podés decir y qué no, lo que muchos canadienses quieren es recuperar esa libertad. Pero lo más interesante es que Poilievre no solo ataca a Trudeau y al progresismo, también se distancia de los tibios dentro de su propio partido. No es el típico conservador moderado que juega a quedar bien con todos. Él apunta directo contra las políticas de izquierda que han arruinado a Canadá. Y ahí es donde empiezan las comparaciones con Milei. Porque Milei no se hizo famoso por ser de derecha, sino por no tener miedo a enfrentarse a la casta, por decir lo que nadie se animaba a decir. Y Poilievre, en su propio estilo, está haciendo lo mismo en Canadá. No es el libertario extremo que representa Milei, pero sí un disruptor dentro de la política canadiense. Y esto lo ha llevado a que hoy en día el nombre principal a la hora de referirse al primer ministro canadiense sea esta persona. Lo interesante es que este fenómeno no es solo canadiense, lo estamos viendo también en otras partes, en Europa con Viktor Orbán, con Santiago Abascal en España, Geert Wilders en Países Bajos, entre otros, así como también en Estados Unidos con Donald Trump, en Latinoamérica con Milei, Bukele, Bolsonaro. Los outsiders, los que desafían al sistema, los que rompen con la corrección política, están ganando terreno. ¿Casualidad? No lo creo. Y Poilievre está ganando terreno cada vez más en Canadá. Pero la pregunta ¿es este político lo que realmente necesita Canadá? ¿O es simplemente otro político aprovechándose de la situación, vendiendo espejitos de colores? Y acá es donde hay que analizarlo un poquito más a fondo. Porque no todo lo que brilla es oro y hay ciertos puntos en su historial que llaman un poquito la atención y hay que analizarlo con mayor profundidad. Mientras tanto, la izquierda canadiense y todos los medios internacionales están haciendo todo lo posible por frenarlo. Intentan demonizarlo, lo pintan como un extremista, como un peligro para la democracia. El mismo libreto que usaron contra Trump, contra Milei, contra Viktor Orbán, contra cualquiera que desafíe el establishment. Pero hay un problema para ellos, la gente ya no le cree. Poilievre se muestra distinto, no juega con las reglas de los políticos tradicionales, usa las redes sociales para llegar directo a la gente, evita los filtros de los medios y habla en un lenguaje que cualquier persona puede entender. En eso se parece mucho a Milei, no intenta sonar como un burócrata ni como un académico, dice las cosas como son, sin vueltas, y eso genera una conexión muy fuerte con quienes están cansados de la política de siempre. Pero hay un detalle clave que muchos pasan por alto. Poilievre es alguien que entiende el sistema desde adentro, no es un empresario que decidió meterse en la política o un economista como el caso de Milei, sino que lleva años en el juego, conoce cómo funciona la maquinaria y sabe exactamente qué teclas tocar.
Eso puede ser un arma de doble filo, porque por un lado significa que puede usar su experiencia para implementar cambios reales, pero por otro genera la pregunta, ¿es realmente un disruptor o es solo otro político que se está vendiendo como anti-establishment para meterse en el cargo? Y acá es cuando entra la cuestión de la verdadera libertad, porque al final del día lo que la gente quiere, más allá de quién gobierne, es tener libertad en su vida. Y eso es algo que ningún político te va a poder garantizar al 100%. Sí, obviamente que puede haber políticos mejores o peores o ideas mejores que otras, pero si dependés 100% para que mejore tu vida que asuma un político, estás en un problema. Es por eso que cada vez más personas están buscando formas independientes para ganarse la vida, de no estar atados a un sueldo fijo o a una moneda que el día de mañana se puede desvalorizar. El tan manoseado no depender de un jefe que te diga lo que tenés que hacer, que te diga los horarios que tenés que cumplir, cómo y dónde hacerlo. Por lo tanto, cada vez más personas buscan generar ingresos de una forma independiente. En mi caso yo lo he encontrado a través de trabajar de forma online, pero no es la única manera, obviamente. Ahí es donde entra La Llave del Mundo, que es la plataforma que he creado donde enseño a cómo lograr esa libertad real, cómo generar ingresos no solamente de forma online, sino también vas a encontrar un montón de habilidades que te van a permitir lograr esa libertad que tanto buscas. No es simplemente un curso más, es una plataforma que encima tiene una comunidad de personas que están en el mismo camino. Porque al final, si querés ser libre, lo primero que tenés que hacer es dejar de esperar que los políticos te den la solución. Te dejo más información en la descripción por si querés saber más. Ahora, volviendo al tema de Poyliebre, hay algo que mucha gente no sabe, algo que no se dice tanto en los medios, pero puede definir su futuro político. Porque aunque muchos los ven como un salvador y está haciendo bastante ruido, hay otros que les preocupa algunos puntos polémicos que no se suelen decir y que en este video los vas a ver. Poyliebre tiene un discurso que resuena con millones de canadienses hartos del progresismo extremo. Denuncia los altos impuestos, la burocracia asfixiante, la inflación que destruye los salarios. Señala cómo el gobierno de Trudeau ha dejado que el país se llene de reglas ridículas mientras la calidad de vida cae en picada. Pero hay un punto que pocos analizan en profundidad: su postura sobre la inmigración. Canadá es uno de los países que más inmigrantes recibe en el mundo y muchos ven a Poyliebre como la única opción para frenar esa avalancha descontrolada. Pero la pregunta es, ¿realmente lo va a hacer o va a terminar siendo como Meloni? La capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma la capitale d'Italia! Que se llenó la boca en toda la campaña hablando de cómo iba a parar a los inmigrantes y demás, y cuando asume en Italia, las cifras se dispararon a una cifra récord. Algunos dicen que no la dejan, otros dicen que en realidad era todo cuento, era toda una farsa para ganar los votos, y otros dicen que realmente quiere pero no le están dando las capacidades como para poder lograrlo. Sea una cosa u otra, dijo una cosa en la campaña, cuando uno va a Italia ve otra cosa. Te invito a que vayas a Italia a verlo con tus propios ojos. Hace poquito estuve en 9 ciudades de Italia y si bien está lejos de ser Francia, mismo España, que la veo peor en cuanto a ese tema, cada vez está más complicada. Vamos ahora al personaje de este video. Poyliebre, a diferencia de personalidades conocidas como Donald Trump o Milley, que se mostraron muy tajantes contra la inmigración ilegal, este político canadiense ha manejado el tema con más cautela, lo cual personas como yo le exigimos mucho en este tema. Si bien yo no soy canadiense, pero tengo un canal y opino, no puedo creer cómo Canadá... Mira, te voy a dejar esta imagen para que mientras voy hablando vayas tomando conciencia de cómo ha cambiado la población canadiense. Este es simplemente un ejemplo, como te puedo mostrar este video de los indios. Y te podría mostrar realmente miles de videos así. Ha cambiado muchísimo. Yo tengo contactos dentro de La Llave del Mundo que recién te comentaba. Hace poco estuvimos hablando con una persona que vive en Canadá, puntualmente ahí en las afueras de Toronto, y dice que es increíble la cantidad de indios, pakistaníes, musulmanes, de todas las nacionalidades. O sea, lo que estoy hablando no es nada en contra de nada de ellos en puntual, sino de cómo dejaron que una cultura cambie tanto así. Por ende, yo diría que, más allá de que el problema de la vivienda, el costo de vida, todo eso es sumamente importante y le debe afectar mucho en el día a día,
no entiendo cómo no pelan más la chota en la mesa y se ponen a hablar de este tema que es el más importante de todos, porque están cambiando su país. Este político critica el caos generado por Trudeau, pero al mismo tiempo deja la puerta abierta para seguir recibiendo más inmigrantes, solo que obviamente apela a un proceso más ordenado. Y acá donde se preguntan muchos, ¿es suficiente eso o está siendo demasiado tibio? Yo tengo la respuesta, está siendo súper tibio con eso. Porque hace poco yo estaba muy enfocado con el tema migratorio, ahora estoy haciendo más análisis de países. Incluso si vas a mis videos anteriores en el canal al principio, vas a encontrar mucho material de migración, quizás vos me empezaste a seguir ahí. Y tenía bien estudiado el tema de Canadá. Sé de gente incluso que ahora está viviendo en Canadá, que me ha consultado, por ende las tengo muy frescas a las reglas, a las condiciones con las que una persona, un latino por ejemplo, puede ir allá. Si bien hay muchas vías posibles para llegar, el hecho de la burocracia, el papeleo del proceso es bastante tedioso. Ahora, cuando uno ve toda esa gente que está allá, ¿ustedes se piensan que todos pasaron por el proceso que podrías pasar vos si querés ir? Obviamente que no. Han entrado miles y miles y millones de inmigrantes como para cambiar a la población de esa manera. Porque si emigra una familia, una pareja, una persona sola, no cambia la población así de millones de personas de un día para el otro. Eso fue planeado, es parte de la agenda, es parte de lo que estamos viendo también en otros países de Europa. Entonces, ante un momento así, alguien que realmente tiene que patear el tablero, trata este tema de una forma tan tibia, de entrada nomás. Obviamente es mejor que Trudeau, pero dejemos las cosas claras. Porque la realidad es que Canadá ya no es el país que era hace 20 años. Sus grandes ciudades han cambiado completamente su demografía y en muchas de ellas ya no se siente la cultura tradicional canadiense. Vancouver, Toronto, Montreal, todas ellas están experimentando problemas que antes eran impensados. Inseguridad, crisis de vivienda, sobrecarga en el sistema de salud y gran parte de todo esto es consecuencia directa de políticas migratorias. Poilievre dice que va a arreglarlo, pero la pregunta es ¿cómo? Porque frenar el problema no es suficiente si ya tenés un país donde las comunidades están tan divididas que ni siquiera comparten los mismos valores. Un país donde muchas personas ya no sienten que su cultura es la dominante, sino que se están convirtiendo en una minoría en su propia tierra. Y como está pasando también en Europa, lo vemos en la selección, en la imagen que te mostré antes, ya tienen ciudadanía canadiense. Cagaste. Una vez que le diste la ciudadanía, ya está. Porque no lo puedes deportar. Yo si fuese el primer ministro, yo los deporto. Pero no lo van a deportar. Si ni siquiera tienen los huevos de pararse en una cámara y decir esto como lo estoy diciendo yo. ¡Tal cual! Y acá es donde vemos una gran diferencia para los que comparan con Milei. Porque antes de ser presidente, incluso antes de ser diputado, Milei se paraba ante una cámara y te decía exactamente lo que él haría. Que después iba y lo cumplía encima. En tiempo récord. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlo rugir! Milei te decía que no iba a negociar con la casta, que iba a cortarle los curros a todos los peronistas que estaban ahí enganchados del dinero que pagaba la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y Poilievre, si bien es combativo en muchas áreas, en otras deja también bastantes dudas en cuanto a hasta dónde está dispuesto a llegar, a combatir y si realmente es uno de nosotros o si es alguien que por ahí piensa un poquito diferente, quizás no es tan progresista, pero se está aprovechando del momento. ¿Será capaz esta persona de combatir de frente al establishment que está gobernando Canadá? No sé. ¿O terminará cediendo como muchos que se han levantado cocoritos un par de días y después terminan cediendo, arreglando con las grandes élites, cediendo a sus presiones? La historia está llena de políticos que comenzaron con discursos fuertes y terminaron diluyéndose en el sistema, pero también está llena de líderes que contra todo pronóstico lograron cambiar el rumbo de sus países. La gran pregunta es, ¿en qué categoría entrará Poilievre? Y hay algo que puede darnos una pista, algo que muchos no están viendo, pero que puede definir su destino político. Algo que si se confirma puede cambiar todo. Y ahora te lo voy a contar. Si Poilievre realmente quiere ser el Milei canadiense, tiene que demostrarlo con hechos y no con palabras o discursos. Porque una cosa es criticar a Trudeau, a sus políticas progresistas y demás, que de hecho hoy en día es muy sencillo hacer eso, y otra muy diferente es de verdad enfrentarse a ese sistema que sostiene esas políticas progresistas. El problema con Canadá no es solo el desastre económico y la crisis migratoria.
Al igual que sucede en Europa, el principal problema es la mentalidad de una sociedad que ha sido adoctrinada durante décadas con la corrección política. Cualquier intento de cambio real se enfrenta a un muro de progresismo extremo, donde la prensa, las universidades, la propia gente y en muchos casos el gobierno persiguen a quienes piensan diferente. Mirá lo que pasó con Trump en Estados Unidos o con el gran Viktor Orbán en Hungría. Líderes que al tocar el poder enfrentaron una maquinaria mediática y política lista para destrozarlos. Poilievre, si quiere ser un verdadero líder disruptivo, va a tener que estar preparado para esto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Está este tipo dispuesto a pagar el precio? Como decía Milei, ¿me van a tener que sacar muerto de acá? Te van a rodear la casa de gobierno y te van a tirar con todo. Que vengan y me saquen. Me van a tener que sacar muerto de ahí. No. Pero a mí no me van a sacar. Digo, yo se las voy a dar esa pelea. Porque gobernar con miedo a lo que opinen los medios, a que te puedan bajar, no es gobernar. No alcanza con ganar una elección. Hay que tener el coraje de gobernar con valentía, sin titubeos, sin ceder ante la presión de lo que te quiere imponer el sistema. Hasta ahora Poilievre ha jugado bien sus cartas. Sin dudas, con las opciones que se barajan en Canadá, es la mejor opción. Es más, ha logrado posicionarse como la única alternativa de este momento a Justin Trudeau. Pero una cosa es ser la alternativa y otra cosa es ser realmente el cambio que necesita el pueblo canadiense. Canadá quiere un giro de 180 grados en su país. No se conforma con discursos, quiere acciones concretas, quiere que su identidad, su economía y su seguridad vuelvan a ser una prioridad. Canadá no quiere promesas vacías, quiere ver resultados, porque Canadá está en un punto de inflexión. Puede seguir hundiéndose en el progresismo extremo, perdiendo su identidad y su estabilidad. O puede despertar, como ya lo han hecho otros países que vieron el abismo de cerca y decidieron cambiar de rumbo. Y en este camino, Poilievre puede convertirse en el líder que Canadá necesita, o también en otro político más que se quedó a mitad de camino. La pregunta es, ¿tendrá lo que hace falta para realmente cambiar la historia de Canadá? Eso solamente el tiempo lo dirá. Canadá tiene una oportunidad única, una que muchos países ya dejaron pasar y ahora están pagando las consecuencias. No se trata solo de cambiar un gobierno o de castigar a un político que hizo mal las cosas. Se trata de recuperar la identidad, de reconstruir un país que alguna vez fue sinónimo de oportunidades, de estabilidad y de seguridad. Porque cuando la gente se cansa, cuando llega el límite, cuando ya no hay excusas, ahí es cuando realmente empiezan los cambios. Lo vimos en países que estaban al borde del abismo y lograron dar vuelta a la historia. Pero también vimos naciones que se dejaron llevar, que no hicieron nada y que siguieron la corriente. Hoy son sombras de lo que alguna vez fueron. Canadá puede ser un ejemplo de lo que hay que hacer o de lo que no hay que repetir. Depende de su gente, depende de quienes deciden no conformarse, de los que no se resignan a ver cómo todo se derrumba mientras los políticos miran para otro lado. El mundo está cambiando, los pueblos están despertando y el progresismo extremo está empezando a mostrar su verdadero rostro. La pregunta es, ¿Canadá va a reaccionar a tiempo o va a seguir el camino de los países que ya no tienen vuelta atrás? No te olvides de suscribirte a este canal para no perderte futuros videos que se vienen muy picantes. No me quiero ir sin antes recomendarte este video de Alemania, que en un momento fue ejemplo de primer mundo, de desarrollo. Hoy en día es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, muchachos.